A ver, tenemos al cristianismo y al islam, dos gigantes que, sin duda, han dado forma a nuestro mundo. Pero, ¿qué pasa si los ponemos frente a frente? No como si fueran dos caminos que llevan al mismo lugar, sino como propuestas que chocan. Bueno, justamente hoy vamos a desmenuzar un texto que se atreve a hacer eso, un análisis crítico de sus bases y del impacto que, según este autor, cada uno ha dejado en la historia. Y el título del texto que vamos a analizar, bueno, no se anda con rodeos. La supremacía del verbo sobre la espada. Así de claro, es una afirmación bastante fuerte, ¿no? Nuestra tarea aquí es desglosarla, entender por qué esta fuente argumenta que una de estas visiones del mundo termina imponiéndose sobre la otra. Ok, para entender bien este argumento, vamos a seguir el mapa que nos traza el propio texto. Primero, el choque entre el verbo y la espada. Después, nos metemos de lleno en dos visiones de Dios que son, bueno, muy diferentes. Luego, un cara a cara entre sus fundadores. También realizaremos sus escrituras y cerraremos viendo los frutos, el impacto que, según la fuente, cada una tuvo en la civilización. ¿Vamos a ello? Muy bien, entremos en materia. La idea central de este texto es contundente. Sostiene que, si uno se acerca a mirar con lupa, se da cuenta de que el cristianismo y el islam no son solo dos caminos distintos que llevan a la misma montaña. No, la fuente afirma que en su mismísima esencia son radicalmente diferentes, e incluso, en muchos puntos clave, incompatibles. ¿Y dónde empieza esa diferencia tan grande? Pues, según la fuente, en el punto de partida de todo, en la idea misma de Dios. El texto usa una frase muy potente. Habla de un abismo ontológico, es decir, una diferencia tan pero tan profunda que de ahí se desprende todo lo demás. Del lado cristiano, el análisis se centra en la Santísima Trinidad. Y el argumento no es que sea solo un concepto teológico súper complejo, no. La fuente lo presenta como la llave, la pieza clave que abre la puerta a una relación personal con Dios, una relación de padre e hijo. Y claro, desde esa perspectiva, la obediencia ya no es solo sumisión, se convierte, según el texto, en una respuesta de amor. Ahora, en la otra vereda, tenemos el concepto del tauhid en el Islam. ¿Qué es esto? La unidad absoluta, total, indivisible de Dios. Y aquí la fuente es muy clara. Sostiene que esta idea, por más que se hable de la misericordia de Alá, establece por defecto una relación de amo y esclavo, en árabe abd, es decir, una relación de soberano a súbdito que por su propia naturaleza cierra por completo la posibilidad de ser hijo de Dios. Entonces, fíjense cómo se ve esto en la práctica. Es la consecuencia lógica de lo que acabamos de ver. Por un lado, el cristianismo, que según la fuente propone una relación de hijo a padre, basada en el amor. Y por el otro, el Islam, donde el texto describe una dinámica de sumisión total a un soberano. En este último caso, se argumenta que la salvación no es tanto una garantía de amor, sino el resultado de cumplir órdenes al pie de la letra. Ok, dejamos la teología pura y dura y pasamos a las figuras de carne y hueso, los fundadores. Aquí el análisis se vuelve muy directo, trazando un contraste bien marcado entre la vida y el carácter que se les atribuye a Jesús y a Mahoma. Esta tabla nos resume de un vistazo el contraste que plantea la fuente. A ver, la misión de Jesús se describe como algo puramente espiritual, pacífico, totalmente alejado del poder de este mundo. Y la de Mahoma, por otro lado, se presenta como una mezcla, una fusión de lo religioso con lo político y lo militar, algo que inevitablemente lleva a fundar un Estado y, claro, a expandirlo. Y el texto no se queda en lo general, profundiza en este contraste y señala varios episodios de la vida de Mahoma que presenta como, bueno, éticamente complicados. Se menciona, por ejemplo, su matrimonio con Aisha cuando ella era muy joven, también la unión con Zainab, que había sido esposa de su hijo adoptivo. Se habla de la ejecución de los hombres de la tribu Banu Qurayza, de haber ordenado el asesinato de poetas que lo criticaban y del financiamiento de sus primeras campañas a través de asaltos a caravanas. Bien, ya vimos Dios, ya vimos a los fundadores, ahora le toca el turno a las escrituras. Y en este punto el análisis se concentra en el Corán, específicamente en un mecanismo teológico que la fuente considera, y esto es clave, una debilidad estructural. Ese mecanismo se llama naskh, que se traduce como abrogación.
¿Qué significa? Es básicamente la doctrina que dice que Dios puede cancelar o reemplazar versículos que ya había revelado por otros nuevos. Y aquí la crítica del texto es bastante filosa. Plantea una pregunta. ¿Un Dios que todo lo sabe, un ser omnisciente, de verdad necesitaría estar actualizando sus propias revelaciones para que encajen con lo que está pasando en la vida de un profeta? El análisis va más allá y nos muestra los problemas prácticos que esto genera, según la fuente. Hay casos, por ejemplo, donde la ley de un versículo se anula, pero el texto sigue ahí, en el Corán, lo que puede crear muchísima confusión. En otros casos, desaparecen tanto la ley como el texto. Y eso, argumenta la fuente, pone en tela de juicio la idea de que el Corán se ha preservado a la perfección. Y el tercer caso es quizá el más raro. El texto se borra, pero la ley sigue valiendo. El problema, que eso te obliga a depender de tradiciones orales, que no siempre son fiables, en vez del texto escrito. Pero aquí viene lo que la fuente considera el punto más grave de todos. Este mecanismo de abrogación es lo que permite, según su análisis, que los versículos de paz y tolerancia, revelados al principio en la Meca, cuando los musulmanes eran un grupo pequeño y débil, queden cancelados, por así decirlo, por los versículos posteriores de Medina, los llamados versículos de la espada, que llegaron cuando ya tenían poder militar. La implicación es que la violencia se convierte en la práctica en la última palabra. Y todo esto que hemos visto, la teología, los fundadores, las escrituras, nos lleva al que es quizá el clímax del argumento. La tesis de que estas diferencias tan profundas no se quedaron en el papel, sino que produjeron, frutos muy, muy distintos en el mundo real, en la sociedad y en la civilización. Miremos, por ejemplo, la dignidad humana. En la visión cristiana, la fuente destaca que ésta se basa en el imago Dei, la idea de que cada ser humano está hecho a imagen de Dios. Esto, por definición, da una dignidad igual para todos, sin importar nada más. En cambio, en el Islam, el texto argumenta que la dignidad está ligada a la sumisión a Alá, y para sostener este punto, cita versículos como el de la Sura 4:34, que se interpreta como una justificación para una jerarquía donde los hombres están por encima de las mujeres. La diferencia sigue cuando se habla de cómo tratar a los que no pertenecen al grupo. Por un lado, tenemos el mandato cristiano, bastante radical, de amar a los enemigos. Y en el otro extremo, la fuente se enfoca en el concepto de yihad, que en este análisis se interpreta principalmente como la lucha armada, el combate para someter a los no creyentes e imponer el dominio de Alá. Para que esto no quede en el aire, el texto pone un ejemplo muy concreto: el sistema de la Dima. Y lo describe no como un pacto de protección, que es la traducción literal, sino más bien como un régimen de segregación y hasta de humillación para cristianos y judíos. Esto incluía pagar un impuesto especial, la jizya, la prohibición de construir iglesias nuevas o mostrar cruces, e incluso reglas de vestimenta y comportamiento para marcar que eran ciudadanos de segunda. Y el último gran punto de contraste es el conocimiento. Aquí la fuente lanza una idea bien polémica: que la creencia cristiana en un Dios racional, un Dios de orden, fue lo que encendió la chispa de la ciencia moderna. Por el contrario, afirma que el mundo islámico, que tuvo una época dorada increíble, eventualmente se estancó. ¿La razón? El supuesto cierre de las puertas del ijtihad, es decir, del razonamiento y la interpretación independiente. Bueno, hemos recorrido ya todos los pilares de este argumento. Ahora solo nos queda juntar todas las piezas del rompecabezas y ver la conclusión a la que llega esta fuente. Entonces, para resumir, toda la tesis se apoya en estos 4 grandes contrastes que hemos visto. 1. Un Dios que es Padre frente a un Dios que es Amo. 2. Un fundador espiritual y pacífico frente a uno político y guerrero. 3. Unas escrituras que se presentan como una narrativa coherente frente a otras que, según la fuente, necesitan de la abrogación para funcionar. Y 4. El resultado de todo esto, una civilización que supuestamente se funda en la libertad frente a un sistema de subyugación. Y todo esto, claro, para llegar a la conclusión del título, la supremacía del verbo. Y después de analizar todo este argumento, la reflexión final es inevitable. En el mundo de hoy, que sigue estando profundamente marcado por estas 2 religiones, ¿cómo es que estas ideas originales, estas visiones sobre Dios, sobre la humanidad y sobre el poder, siguen influyendo en todo, desde la política hasta la vida diaria? Es una pregunta que sin duda queda abierta al debate.